Invitamos por favor a Karina Bañón, coordinadora senior de la Oficina de Innovación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien será la encargada de moderar el panel en esta ocasión. Asimismo, invitamos a Sandra Pérez, directora de carrera de Ingeniería Biomédica de esta casa de estudios, una de nuestras panelistas. Invitamos a Verónica Montoya, docente y gestora tecnológica PUC, y a Silvia Patricia Mora, directora de vinculación y fondos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Bueno, ahora seguro Silvia ya ingresa. ¿Le pueden pasar la voz? Sí. Como saben, soy directora de vinculación del TEC. Está full todo el mundo, veo como 6 personas a su alrededor. Pero bueno, podemos iniciar, yo creo. Ahí viene. Ahí llega. Muchas gracias a todos por quedarse, por estar aquí. Ahora tenemos un panel muy interesante. Vamos a hablar sobre la gestión de la investigación, desarrollo e innovación de la I+D+I. Tenemos perfiles muy interesantes. Tenemos por un lado a la profesora Sandra Pérez, investigadora, a Verónica Montoya, que es investigadora, pero también gestora tecnológica, y Silvia, que nos está acompañando acá también en su calidad de gestora. Yo quería iniciar este panel haciéndoles una consulta abierta a todos. Desde su experiencia, ¿cuáles consideran que son los principales retos de la gestión de la I+D+I? Sandra, Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a la Oficina de Innovación, a David, a Karina, a Arlon, a Oscar. Gracias por realizar este panel, que me parece que es un tema que se habla poco, pero a la vez también se siente mucho cuando no está presente la adecuada gestión de la investigación, desarrollo e innovación. No obstante, creo que la Universidad Católica se destaca por preocuparse mucho por tener una buena base de gestión de la investigación ya desde hace algunos años, cuando se formó el Vicerrectorado de Investigación con la doctora Pepi Patrón, y ahora está el doctor Eduardo Ismodes haciendo una gran gestión. La respuesta que daría acerca de cuál es la importancia de la gestión de la I+D+I, creo que se fundamenta en primer lugar en institucionalmente cómo estamos, cuál es la temperatura institucional, cuál es la voluntad institucional, qué políticas tenemos, no solamente a nivel nacional, ¿no? Pensando en un sistema de innovación, sino también pensando en como institución, cuál es la política de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. Y eso me lleva también a pensar un poco en las universidades de tercera generación. Pasar de ser una universidad de primera a segunda generación, de primera generación que solo enseña, que enseña, que educa, que saca titulados, de segunda generación que investiga. Pero queremos ser una universidad que enseña e investiga, también queremos transferir esa investigación, responder también a las necesidades de la sociedad y del mercado. Entonces, ¿cuál es el impulso que tenemos como universidad y como institución? Es una pregunta que nos tenemos que hacer institucionalmente. ¿Cuál es el impulso que tenemos para poder llevar esos resultados de investigación a el mercado? Y también preguntarnos, cada vez que queremos dar ese impulso, cómo se encuentra la industria de esa tecnología, de ese sistema, de ese sistema operacional, cómo se encuentra esa industria para recibir la tecnología o los resultados de investigación. Entonces, tenemos que empatar ambos mundos, el mundo de la investigación y el desarrollo, con el mundo de la innovación que lo recibe, que lo hace exitoso en el mercado, que hace que tengamos un precio que se pueda comprar y que responda a una necesidad de la sociedad, ¿no?
necesitamos formar gente, necesitamos tener oficinas como la Oficina de Innovación, la Dirección de Innovación, la Oficina de Vinculación. Tiene muchos nombres, OTT, OTRI, OVIN, OIN, pero todas apuntan y tienen, tienen las mismas metas y los mismos objetivos y ese gran deseo. Pero sí me parece que dependemos mucho de la voluntad institucional. Bueno, gracias, Vero, ya nos deja poquito que decir a nosotros. Pero en cuanto a retos, quisiera resaltar a veces que definitivamente estar alineados con una política o una intención institucional, que en nuestro caso contamos con la fortuna de tener al menos un marco de innovación y que si nosotros queremos hacerlo, hay puertas a las cuales tocar y hay lugares a los cuales llegar. En mi caso, justo conversaba con algunos ahorita que acabamos de terminar un proyecto que se alojó en el CAP de Innovación y que inesperadamente para nosotros tuvo un rumbo muy diferente. Nosotros empezamos apuntando hacia comercializar un proyecto de investigación que ya había sido financiado por Prociencia y que inclusive ese proyecto fue trabajado con una empresa que es bastante grande e influyente en el país y dijimos, si a esa empresa le interesa, pues seguramente por ahí el mercado es donde nosotros debemos de apuntar. Llegamos al CAP de Innovación y nos dimos cuenta que el mercado era diferente y estoy hablando de que pasamos de ganadería a mascotas y ahora que el proyecto tuvo visibilidad gracias al CAP de Innovación, tenemos gente todos los días preguntándome dónde lo venden, cuánto lo venden, dónde lo puedo comprar y cuánto vale, y inclusive el precio ni siquiera es tanto la limitación, sino dónde lo puedo comprar, porque resultó ser algo interesante. Entonces, ahí a veces creo que un reto que nosotros tenemos es poder aprender a conectarnos con el mercado real, aprender a saber que lo que nosotros hacemos desde la parte técnica, yo ahí me pongo mi sombrero pues de investigadora, y es que nosotros como ingenieros, principalmente, que es mi experiencia, somos felices haciendo soluciones que no necesitan ser para problemas que no necesitan ser solucionados. Y eso es algo que nos pasa porque nos gusta una tecnología y queremos desarrollarla y la complicamos y la hacemos cada vez más difícil. Y en este caso, por ejemplo, en esta experiencia que acabamos de vivir, el dispositivo se hizo mucho más sencillo, lo cual lo hizo mucho más económico y mucho más atractivo a la gente. Y no es tan tecnológico, es mucho más simple, no es, digamos, la solución ideal que nosotros como ingenieros queríamos hacer, pero realmente lo que quería comprar la gente era otra cosa. Entonces, un reto es desde la gente que de pronto puede tener el conocimiento y la capacidad de desarrollar, que pueda estar conectada con esas necesidades que realmente van a generar un valor y que realmente van a presentar una innovación. Eso. Gracias. Fíjate que entiendo que la pregunta, perdón que ya llegué, así como que es los retos que tenemos en la gestión de la I+D. Bueno, nosotros como universidad privada, uno de los principales retos es el financiamiento. Es el reto más grande porque no recibimos financiamiento público del Estado para poder hacer la investigación. Y cuando yo les platicaba en mi primer plática, cuando se declara como una estrategia prioritaria la investigación, pues es el dinero. Y, y el recurso, pues es institucional, pero en esa declaración lo que sucedió como principal reto es que los investigadores tienen que así por cada sol que les ponía el TEC, el profesor investigador debería de atraer otro equivalente de la vinculación o de fondos públicos o de fondos con la industria. Y el principal reto, pues, ha sido el poder mantener digamos, ese chivo, esa visión, pues fue un esfuerzo porque cuando se empezaron a crear los grupos de investigación que yo les decía, ellos tienen indicadores de atracción de fondos. Es uno de los indicadores importantes, es además de de que el TEC les ponga el recurso, la infraestructura, les pague sus postdocs y demás, el líder y el grupo tiene que tener como esa conciencia de ir a buscar más financiamiento para su investigación. Y
Y entonces lo que sucede en nosotros como una universidad privada a veces es más eso es parte que se ha absorbido en la cultura de ir a buscar dinero, de la industria, es la competencia interna por los proyectos y entonces hacer una gestión, incluso para los temas de vinculación con la industria, internamente se vuelve, yo te puedo decir que cada facultad tiene su área de vinculación para ir a buscar dinero. Y nosotros igual, entonces se vuelve una competencia interna y en nuestro caso, muy particular, que puede ser positivo, pero la gestión del recurso se vuelve algo pues muy, muy trascendente. Además de, pues bueno, de todo lo que tiene que ver con los resultados. Los resultados es ya las publicaciones, todo lo que implica eso, las patentes y demás, que eso también es un reto. Y finalmente, que para poder hacer esto necesitas también plataformas de administración, o sea, para saber qué investigadores están haciendo qué, cuáles son sus resultados de investigación, cuánto dinero están atrayendo. El tema de gestionar la propiedad intelectual te requiere otra plataforma. No es una plataforma única, sino también integrar tecnología para la administración y la gestión de la I+D es un reto. Entonces, eso es como... Muchas gracias, Silvia. Sí, de lo que ustedes mencionaban está totalmente relacionado porque tenemos por un lado las políticas que establecen los incentivos, establecen las condiciones también para que se forme el tema de vinculación. Y mencionaba algo muy importante, Sandra, de la conexión entre el problema y la solución que está planteando el equipo de investigación. Desde sus perspectivas, ¿cómo es que se puede motivar? Porque normalmente, quieran o no quieran, termina el equipo de investigación pensando primero en la solución, no en el problema. ¿Cómo podríamos conectar, ayudarlos a los equipos a conectar eso, a promover dentro de los equipos que miren primero la problemática y después la solución en función de eso? ¿Qué recomendaciones se podrían dar o estrategias se podrían dar desde sus perspectivas? Porque tenemos 3 enfoques distintos. Gracias, Karina. Sí, es un punto muy importante. Realmente nosotros, creo que pensaba ahorita mientras ellas respondían también que otro reto es comprender, que yo todavía probablemente no lo comprendo bien, cuál es la relación o diferencia o articulación entre innovación e investigación, que es algo que para mí todavía sigue siendo un poco abstracto. Creo que la una no necesariamente subsiste sin la otra, pero es todavía a nivel práctico difícil entender un poco cómo cambiarme el sombrero de investigador o de innovador, porque para mí no están separadas, pero aquí con el financiamiento y con el proceso de las políticas, a veces sí nos tenemos que cambiar un sombrero de investigador a un sombrero de innovador, que para mí no son dos, pero bueno, en ese mismo sentido, siento que nosotros como investigadores siempre deberíamos de tener esa mirada de innovar, de generar un valor, no necesariamente monetario, sino que si nosotros vamos a producir algo en innovación, en investigación, es un conocimiento o lo que sea que vayamos a aportar como un valor a la sociedad que finalmente genere una innovación. En ese sentido, lo que nosotros hemos venido trabajando y que yo podría aportar es que el trabajo, en nuestro caso desde ingeniería, con el usuario, utilizar diseño basado en usuario o centrado en humanos o en el usuario, sean animales o sean empresas o sea el medio ambiente, quien sea tu usuario, y la co-creación. La co-creación permite que nosotros podamos involucrar a el usuario final de la tecnología, del conocimiento o el desarrollo en el proceso. Eso genera, por un lado, empatía de parte del usuario, que cuando ya tú le vas a entregar una tecnología, ellos ya la conocen, y por otro lado, propiedad, porque cuando yo le digo a un usuario que hemos co-creado algo, él se siente parte del proceso y el proceso de adaptación no va a ser tan difícil como lo fue, por ejemplo, para nosotros cuando hicimos los ventiladores mecánicos, que nos miraban como, ¿qué es lo que me estás trayendo acá? Y no quiero esto, porque ellos no fueron parte del proceso como tal, porque todo fue muy rápido, pero una vez ya entendían de qué iba, muchos de ellos sí lo adoptaron, pero era mucho más difícil el proceso de implementación, a diferencia de otros proyectos que hemos creado recientemente, que son
que hemos hecho con la comunidad. Entonces, al hacerlos directamente e implementar también investigación cualitativa en la parte de desarrollo, desde mi perspectiva, que es ingenieril, es importante. Nosotros como ingenieros no estamos formados para hacer investigación cualitativa que hemos aprendido con otros investigadores como Verónica y otros, donde nosotros aprendemos a levantar también la percepción de ellos y a desarrollar a partir de esa percepción algunos dispositivos, tecnologías que ya cubren esas necesidades, pero no solamente desde los números, no solamente entrar a mirar cuáles, voy a hacer algo para enfermedades cardiovasculares y ver en la FDA o, perdón, en la Institución Mundial de Cardiología o Americana de Cardiología, la AJA o en fin, cuáles son los números de muertes por enfermedades cardiovasculares o cuál es la enfermedad que más genera muertes, que es lo que solemos hacer en un estado del arte, sino directamente ir a hablar con la gente que tiene enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? No significa que los números no estén bien, sino que no quedarnos solo con eso, sino también no solamente números cuantitativos, sino también hablar con la gente. Bueno, gracias. Igual me quedé sin respuesta, Sandra. No, mentira. Creo que para reforzar la respuesta de Sandra, lo que hemos aprendido también en la práctica el, es contrastar, creo que es un poco la idea de Sandra, pero lo voy a decir con otras palabras también, contrastar constantemente con el mercado y con el público objetivo desde el inicio del proyecto. Sin embargo, eso no nos salva de hacer un proyecto que nosotros creemos que puede servir y como lo proponemos, al final no es lo que obtenemos al final. Y es lo normal, hay que aceptar eso también, que muchas veces nuestra propuesta es hermosa, ambiciosa y pensando con mente ingenieril, con mente de economista soñadora, que es mi caso, que ya me falta poquito para tener mi título de ingeniería, pero creo que desde el nivel de madurez, si hablamos desde el punto de vista de los CRLs, del Technology Readiness Level, desde un nivel de madurez 2, tenemos que empezar a contrastar nuestra idea de solución con los posibles usuarios e ir contrastándola a lo largo de todo el proceso de desarrollo, de gestión de la investigación, el desarrollo, y cuando ya estamos bien cerquita, tratar de ser lo más, como que menos es más. Es decir, tratar de que lo que entreguemos y lo que saquemos al mercado sea una versión que podamos contrastar como un MVP, ¿no? Que luego puede regresar a otra etapa de la investigación, pero siempre contrastar cuál es la opinión de quien lo va a usar o de los posibles usuarios. Pero otro tema que me parece fundamental es el de los equipos multidisciplinarios. No podemos pensar que una solución solo va a depender de ciencias e ingeniería. También va a depender de otras especialidades a las que tenemos que convocar pensando siempre en un proyecto. En uno de los proyectos que tenemos, hemos convocado veterinarios que son parte del equipo y eso nos ayuda muchísimo. Hemos convocado, por ejemplo, no solamente a posibles usuarios, tenemos también abogados, especialistas en ética, porque esta parte de poder contrastarlo también con el usuario está muy conectado a la ética de la investigación, pero también muy conectado a las finanzas, a la economía, y eso fue una clave para el éxito, por ejemplo, del proyecto de ventiladores mecánicos, ¿no? Pensar que la comunicación, la antropología, la comunicación social son puntales que nos ayudaron a poder salir al mercado. Cometimos muchos errores también, creo, y nos dimos cuenta de muchas barreras que a la hora de sacar a los hospitales ¿cómo decimos? A la granja, al, a los establos, los dispositivos, y ahí te das cuenta, porque la única manera en la que puedes saber si es que tu dispositivo, el collar que le mide toda la biometría a un rumiante, pesa mucho, se lo quiere arrancar, o no mide lo que tiene que medir, o no está en la zona en la que tiene que estar del cuerpito para poder medir lo que queremos medir. Y luego ahí decir, muy bien, humildad, no es como lo pensábamos al inicio, cambiemos, ¿no? Eso.
Fíjate, hay un programa que a mí me gusta mucho que yo recomiendo que ojalá lo pudiéramos hacer más las universidades, que es el Customer Discovery, que en Estados Unidos fue muy exitoso y sigue siendo muy exitoso, le llaman iCorps, no sé si han escuchado hablar de ese programa. El iCorps, lo que sucede en Estados Unidos y que también sucede en México y seguramente sucede en todas las regiones, es que las universidades nos preocupamos mucho por generar gestión, investigación, desarrollo, pero todo se nos queda en las tesis, en las patentes y batallaban al igual que nosotros en comercializarlas. Y entonces lo que hicieron el National Science Foundation fue crear un programa basado en la metodología de Steve Blanks, que es sacar a los investigadores del laboratorio y sácalos y es un poco lo que tú dices, pero eso es antes de hacer el MVP. O sea, traes la idea, traes el concepto de a lo mejor de tu proyecto, tu tesis, y esta metodología te lleva a que es una especie de mentoría, son 6 semanas, dura hasta 10 semanas, pero donde el investigador recibe un entrenamiento a donde tiene que entrevistar, salir a platicar, no de su tecnología, sino a entender el problema. Porque la realidad es que los investigadores hacen soluciones para problemas que no existen. Y lo más importante de esta metodología es entender si realmente hay un problema y todavía más allá, si ese problema tiene un mercado y alguien te lo quiere comprar. Entonces, nosotros experimentamos esa metodología hace muchos años, cuando el TEC se la trajo, y bueno, no se la trajo, fue como un piloto en México, y luego el gobierno de México con el CONACYT, que es el equivalente al CONCITEC, es como si pagara la franquicia, o sea, se trajo el modelo y creó lo que fueron los NOVIs binacionales de innovación bajo la metodología del ICOR, y funcionó como por unos 7 años continuos, se crean como 7 novis. Para mí eso fue bien virtuoso, o sea, la verdad que lo comparto como algo que sí les cambió el chip, porque alguien aquí lo comentaba, no recuerdo qué panelista, pero decía, hay que trabajar desde, o sea, no los gestores, hay que trabajar desde el origen bueno, tú lo comentabas, hay que trabajar desde el origen de la idea, ¿verdad? Para que lo que nosotros recibamos pues son ideas que realmente tienen un propósito ya validado. Y eso no lo tiene que hacer el gestor, lo tiene que hacer el investigador como parte pues de su propósito de investigar, porque entonces ese chip, ese mindset que Estados Unidos en las universidades lo ha estado haciendo por muchos años, financiado por el Estado. El gobierno de México se lo trajo con el CONACYT. Aquí sería muy bueno que el CONCITEC lo hiciera, porque Chile lo está haciendo. Yo acabo de generar un equivalente Customer Discovery con Chile Enoja Chile el año pasado. Justo el lunes recibo una de las empresas que van a estar chilenas, que van a hacer como una mini agenda que les preparamos, o sea, porque parte de ese entrenamiento luego es conectarlos con el ecosistema para ir a validar en el mercado mexicano. Entonces, conclusión, hay muchas formas de hacer como ese mindset, pero uno de los que a mí realmente, de los que he probado y más me ha gustado es ese. Creo yo que he probado como muchos, no digo que pero muchos, y este sí cambia el chip. O sea, tenemos experiencias buenas y no es nada más para startups, sino también para investigadores que están en los laboratorios y que quieren crear cosas. Si se absorbe como esta metodología de trabajo con ellos, no es masivo, son 10 profesores por cohort o 10 startups por cohort. En 10 semanas les cambia la mente. Muy valiosos sus comentarios y solo para ir cerrando ya, porque estamos un poco contra el tiempo, quería que ustedes puedan recomendar, porque tenemos un público variado entre investigadores, gestores tecnológicos, un consejo para ellos, porque sabemos que los proyectos cambian, alcance, tiempo, o sea, por más que planifiques, lo puedes llevar. Un consejo desde ese lado para que los proyectos lleguen a ser exitosos, ya sea a nivel de usuario, a que terminen a tiempo, a que efectivamente tengan los resultados que siempre.
Un consejo, bueno, difícil, pero si puedo decir solamente uno es trabajo multidisciplinario. Es que aprendamos a trabajar en conjunto con diferentes profesiones. Ya lo decía ahorita Verónica también. Nosotros como investigadores no necesariamente estamos capacitados para hacer toda la gestión de la I+D+I. Necesitamos también ese apoyo desde los diferentes aspectos que esto requiere y en busca de un éxito, pues que trabajemos no solamente desde las áreas técnicas, sino también desde las áreas humanas para asegurar que sea cual sea la tecnología o el producto que se esté desarrollando, el servicio, pues sí esté conectado con un mercado potencial que pueda generar un valor o una innovación en este caso. Creo que eso, abrirse a trabajar en conjunto, a entender que todos tenemos algo importante y algo valioso que aportar a un equipo y que una generación de valor a ver, no depende de una sola persona, sino de un equipo de trabajo. Gracias, Sandra. Bueno, el consejo que yo daría es reforzar a los equipos, formar capacidades. Actualmente no hay, por ejemplo, una especialización para líderes de oficinas de transferencia de tecnología, o no hay una carrera para gestores tecnológicos, o no hay una carrera para negociación de tecnología. Tenemos, y si no la hay, tenemos que capacitar a nuestros equipos internamente, no solamente dentro de las universidades, sino también en las empresas, porque las empresas son las que tienen que tener la capacidad de absorción de la tecnología, de asimilar la tecnología, de hacerla suya, de empoderarte. Y esa capacidad de absorción de tecnología está alineada directamente con la capacidad de transferir la tecnología. Entonces, si una institución que va a entregar, que va a hacer este proceso de transferencia de tecnología, tiene que tener no solamente un buen equipo de investigadores, sino también de gestores que tenga esa capacidad de poder generar, por ejemplo, un buen plan de transferencia de tecnología que le entregue al receptor de la tecnología todo lo que tiene que tener para que en un momento ellos ya no te necesiten. Y esa capacidad no solamente es del que entrega la tecnología, sino también del que recibe la tecnología. ¿Cuántas empresas están en la capacidad de poder recibir tecnología, adaptarla, asimilarla y en el tiempo ya no necesitar a una universidad? Esa es la gran pregunta, la gran incógnita que, que a veces me hago, pero que creo es una buena recomendación. Bueno, y mi recomendación aquí es para cada uno de ustedes. Yo siempre creo que, o sea, nunca va a haber la receta perfecta, ni por más que yo venga y les platique mi experiencia, o sea, cada uno. Entonces, yo les diría, hazte cargo. Tú, desde el rol que te toca jugar, hazte cargo de lo que te toca. Como investigador, como gestor, como director, como líder, o sea, atrévete también a tomar las riendas de esa responsabilidad tan grande que tienes, porque esto es un tema de que si no lo haces tú, alguien más, o sea, lo va a estar haciendo otro lado, pero si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. O sea, tenemos que hacernos cargo, porque yo sé que todos los que estamos aquí queremos que las cosas sucedan, y ustedes son los que tienen que cambiar esta cara de Perú, o sea, echarnos al hombro es la responsabilidad que nos toca, ¿verdad? Pero háganse cargo pues, de lo que les toca a ustedes y de llevar este mensaje, pues, a su red de influencia, a sus alumnos o a sus líderes, para arriba, para abajo, para los lados. Entonces, ese sería como mi consejo. Ok, muchas gracias Silvia, Verónica, Sandra. Les invito, un aplauso por favor a este panel. Les invito a que adelante para una fotografía. Bueno, continuando con el programa, tenemos el panel de gestión de la propiedad intelectual para la vinculación universidad-empresa y transferencia tecnológica. Para ello, invito como moderadora a Melissa Guevara, jefa de la Oficina de Propiedad Intelectual de la PUC. También nos acompañará John Agreda, asesor legal de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional,
y a Elizabeth Dávila, de la Subdirección de Promoción de Patentamiento de la Dirección de Invención y Nuevas Tecnologías, Indecopi. Buenas tardes a todos, a quienes nos acompañan aquí en este hermoso auditorio y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hablar de propiedad intelectual desde la perspectiva empresarial es retador. Y justamente en ese proceso de formación, capacitación y de ayudar a nuestro sector empresarial a utilizar el sistema a su favor en aras de la mejoría de nuestras condiciones económicas, en aras de generar estas unidades productivas para el bienestar de todos, estamos en este espacio con dos expertos quienes nos van a transmitir, digamos, sus percepciones sobre cómo la propiedad intelectual puede sumar a los procesos de crecimiento empresarial y el rol que las universidades tienen en el mismo. Entonces vamos primero a presentar a la magíster Elizabeth Dávila. Elizabeth es magíster en propiedad intelectual oriental e innovación por la Universidad de San Andrés de Argentina. Ella es química farmacéutica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomada en propiedad intelectual, transferencia tecnológica y conocimiento por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Ella es profesional examinadora de patentes con más de 18 años de experiencia en trámite de patentes, exámenes de patentabilidad y capacitación. Ella pertenece a la Subdirección de Promoción al Patentamiento del Indecopi. Actualmente es coordinadora del programa PAI Perú, que es un programa en coordinación con la OMPI, cuyo objetivo es brindar asesoría en la gestión y comercialización del invento a inventores nacionales independientes y pymes. Un lujo, Elizabeth, tenerte con nosotros. Y también está con nosotros el doctor John Ágreda. Él es abogado por nuestra universidad con especialización en propiedad industrial, competencia y emprendimiento. Ha sido profesor aquí en la Católica y también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es expositor en materia de propiedad intelectual con enfoque práctico. Cuenta con amplia experiencia asesorando entidades públicas y privadas en el diseño de estrategias de protección de marcas, patentes, constitución de empresas y franquicias. Acompaña a emprendedores y MIPES a través de capacitación en materia de formalización, protección de intangibles y asesoría en postulación a fuentes de financiamiento en núcleos ejecutores de compras y Programa Nacional Tu Empresa. Un lujo también, John, estar aquí en este espacio para compartir. Y lo primero, ¿no? La propiedad intelectual como este sistema tan rico en oportunidades para nuestros empresarios. Quizás comenzaríamos por ti, Elizabeth, ¿no? ¿Cómo la propiedad intelectual puede ayudar a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores a potenciar sus inversiones y también esos elementos, ¿no?, que ellos tienen que considerar y quizás sumando el aspecto tecnológico, ¿no? Gracias a tu rica experiencia en materia de patentes. Sí, muy buenas tardes con todos. Con respecto a la pregunta, nuestro país es un país de emprendimientos, de emprendedores, ¿no? Y empezamos siempre con emprendimientos tal vez pequeños, ¿no? Comercializando productos que ya los traemos, ¿no? O por redes sociales. Entonces debemos tener en cuenta la propiedad intelectual. Bien, la propiedad intelectual es cada producto que puede ser patentado de acuerdo a diferencias técnicas o marcarias, ¿no? Primero, para poder emprender debemos estar seguros de que no haya protección en nuestro país, ya sea en marca o ya sea en patente, ¿no? Para poder comercializar debemos estar seguros de ello, ¿no? Y en ciencia o tecnología debemos también ver el sistema de patentes, porque el sistema de patentes permite saber qué hay en el mundo, qué es lo que se está creando, qué es lo que se está innovando. Podemos saber, claro, las bases de datos de patente permiten que nosotros podamos entender cuáles las tecnologías para poderlas replicar. Muchas de ellas tienen patentes, pero otras no. Y esas podemos tomarlas y comercializarlas al libre albedrío. Entonces, eso es lo importante del sistema de patentes para un emprendimiento. Primero, respeto de la propiedad intelectual si es que importamos. Y segundo, tomar los conocimientos que hay en las bases de datos, en las distintas bases de datos, para que nosotros podamos entender y poder comercializar lo que es libre.
Qué importante, Elizabeth, lo que nos comentas, ¿no? La información de las patentes efectivamente está a disposición de todos, pero el sistema de propiedad intelectual tiene también muchas oportunidades, ¿no? Y sumando, pensando en nuestros empresarios, a lo que ya ha comentado Elizabeth, John, de tu experiencia de trabajo con empresarios, ¿qué aspectos de propiedad intelectual se tienen que tener en cuenta también para potenciar la inversión y ayudar al crecimiento? ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que un emprendimiento no necesariamente tiene que ser realizado, formulado, ejecutado, creado por una persona que se ha preparado. La mayoría de emprendimientos muchas veces es de personas que consideran que tienen un servicio o un producto que ofrecer y deciden meterlo en la circulación de compra y venta. Comprar y vender, lo más usual y antiguo del mundo. Se gana dinero hasta un punto en el que uno se siente satisfecho, contrata gente para mejorar el tema o mejorar la empresa y ya. La persona que comenzó con este tema compra y vende y punto. En este caso estamos hablando de en la universidad. Y como estamos hablando de la universidad, ya entramos a un tema de conocimiento de inversión intelectual. Ya hay algo que va a distinguir el producto, obligatoriamente, porque de lo contrario volveríamos al tema general. ¿Qué es lo primero que uno tiene que analizar en su emprendimiento para determinar si hay una protección? ¿Qué nuevo, qué cosa nueva estoy brindando? ¿Qué es lo que me distingue? ¿Qué es lo especial? Desde esa pregunta uno ya puede dar un siguiente paso, que es, ¿y eso es protegible? ¿Y eso me da un valor más allá del solo hecho de tenerlo? Ejemplo, si alguien crea un producto y le da alguna característica distinta para, no sé, venderlo más rápido, que sea más bonito, ¿cuándo uno considera que eso es protegible o tiene valor? Muchas veces no lo sabemos, estamos ocupados en diseñar el producto, en comprar los insumos para llevarlo a cabo o en llevarlo a cabo, desarrollarlo con nuestras manos, porque somos emprendedores, lo hacemos nosotros mismos. Entonces, la idea de la universidad es que haya espacios como la Oficina de Propiedad Intelectual, la Oficina de Innovación, en la que, oye, tengo esto, ¿tiene algún valor? Porque no lo he visto en mi estudio de mercado. Una persona de a pie, con secundaria tal vez completa, ¿hace un estudio de mercado? Probablemente no. Se dedica más a la compra y venta. La persona universitaria sí se preocupa porque su inversión tenga un input mayor, justamente porque estudió, porque se preparó y sabe lo costoso que es invertir más tiempo del que está estudiando en llevar a cabo este emprendimiento. Entonces, identificar a lo novedoso, lo diferente, lo que considera valioso y lo que va a llamar la atención del consumidor es el punto 1 para empezar a analizar qué elemento de propiedad intelectual puede proteger y dar en exclusiva ese input del emprendimiento. Ahí es cuando aparece, por ejemplo, el tema de un diseño industrial, el tema de una marca, un nombre distinto, o el tema de un sistema que podría haberse, digamos, reflejado un secreto. Identificarlo es positivo, es saludable para el emprendedor y para los demás, porque le ofreces algo que solo tú vas a tener y que nadie más puede tenerlo, porque las leyes se han hecho justamente para eso. Y si alguien no cree en el sistema, hay decenas de casos de éxito en donde el emprendedor ha ido en contra de quienes se lo han copiado. Y ha habido multas, y ha habido decomisos, y ha habido destrucción del competidor ilegal, que esa es la idea que tiene que darse en un Estado de Derecho que respeta las leyes de propiedad industrial. Y nosotros como personas de universidad debemos conocer y tener respeto justamente por nosotros y por el sistema de ese tipo de herramientas que nos da la ley para defender nuestra creación e inversión. Gracias, John. Qué importante, ¿no? Efectivamente, está el músculo, ¿no?, del poder del Estado para apoyarnos, para sumarnos, para proteger nuestras inversiones. Y a eso vamos, Elizabeth. Quizás puedas, digamos, compartirnos algún caso interesante donde un emprendedor que se ha esforzado, que ha invertido, que ha sido creativo, ha recibido justamente este apoyo del sistema para la tutela
de sus inversiones y su crecimiento y prosperidad. Quizás nos puedas compartir alguno de los tantos casos que tienen en Indecopi. Sí, por ejemplo, tenemos el caso de Rodrigo Coquis, no sé si lo conoce. Bueno, era un estudiante que su papá le entregó un auto viejo de segunda, ¿no? Y siempre el tubo de escape se le malograba por alguna razón. Entonces, él como ingeniero dijo, voy a ver qué hago para que este tubo me dure un poco más y mi carro me pueda dar más tiempo para mí. Así que en eso empezó su búsqueda de cuál era el problema, ¿no?, que tenía este tubo de escape y cómo lo podía solucionar. Y es así que con su tesis creó un dispositivo, porque él investigó y vio que el problema era unos microorganismos que dañaban el tubo de escape producto de la combustión de este. Con este dispositivo tuvo la solución de que ese tubo de escape pudiera tener mayor utilidad. Entonces, bueno, sacó su tesis, sacó su título y empezó a ver por qué no puedo crear un emprendimiento, porque seguramente todos los tubos de escape tienen ese mismo problema. Así que por fondos del Estado, por Concitec y por ProInnovate, él gana un financiamiento para poder crear este emprendimiento. Y ahora tiene 3 patentes en Brasil, en Estados Unidos, en Perú, Chile, que lo has presentado, y tiene su empresa, ¿no? Mediante alianzas y, bueno, junto con vinculación con el Estado, pudo crear pues ahora este emprendimiento, que ahora es empresa, que brinda este tipo de soluciones, no en esta, ¿no? Porque esto lo estoy hablando hace 8 años y ya ha seguido. Actualmente él tiene 13 patentes, algunos en trámite, otros ya otorgados, y bueno, y siguen el camino, ¿no? Y él en las entrevistas que da decía, yo empecé como estudiante, ¿no? Y vi una oportunidad y de aquí salió, ¿no? ¿A base de qué? Academia, el Estado y la empresa, ¿no? Alianzas estratégicas, ¿no? Y este es el caso que nosotros tenemos con Rodrigo Coquis, ¿no? Que siempre nos visita. Y es un caso muy bonito. Les invito a todos a justamente digitar, quienes están en sus hogares, ¿no?, el nombre de Rodrigo Coquis, y van a ver que es un caso de éxito muy importante y que salió de las canteras de la universidad y de una necesidad concreta. Y justamente pensando en el rol de la universidad, John, tú que conoces muy de cerca el papel de las universidades, ¿qué consejos darías, ¿no?, a las universidades para que implementen, ¿no?, en materia de estrategias, en materia de responsabilidad hacia la sociedad, para ayudar a los emprendedores a que puedan, utilizando las herramientas del sistema de propiedad intelectual, velar por sus inversiones, por sus intereses y poder crecer en este mercado tan competitivo? En materia de, digamos, universidad, el principal servicio que brinda la universidad es la educación. Educación, formación. El poder poner a disposición de los alumnos y miembros de la comunidad universitaria el conocimiento, solamente decirles, oye, hay este tipo de elementos de propiedad intelectual, propiedad industrial, que pueden darte un beneficio, una posición mejor en el mercado que otros, es decisiva. Es igual que la economía, la discusión de economía o de finanzas básica para no especialistas. Es igual. E incluso es más fácil de enseñar. Pues los casos son más interesantes y no son tan complicados, al menos en el tema de marcas o autor. En el tema de patentes, el nivel de complejidad técnica es inmenso. Por eso sí o sí tiene que aparecer una persona versada en la materia, pero no en otros temas. Hay muchas charlas que se han dado. Hemos trabajado con Melissa acá hace casi 20 años atrás y se sigue luchando para que la comunidad universitaria conozca y tenga respeto, porque eso es lo que falta, respeto. Y como yo les decía a los alumnos muchas veces, tal vez afuera en la calle puedes no tener respeto por muchas cosas, pero al menos en la universidad sí. Acá se tiene respeto, respeto por lo ajeno, por lo que uno crea, desarrolla, produce, se esfuerza y saca adelante.
al menos en este campus, en este espacio o los espacios de universidad, sí, es el lugar donde se debe hacer. Ya afuera tú ves que un competidor le copia al otro y nadie hace nada. Tal vez porque no saben. La ignorancia es lo peor que puede pasar en estos casos. Y vamos a ejemplos concretos de cosas que pasan ahora. No sé si han escuchado del tío Rockefeller, un gran vendedor de la empresa Master House que está en redes sociales. Hace poco pasando el dedo en TikTok, apareció él en un restaurante en Trujillo, Fogata. Un restaurante A1, 5 tenedores. El dueño de Fogata me contactó. John, quiero registrar. Tengo invitaciones para franquiciar. Uy, disculpa. Fogata lo tiene una señora de Huanco, registrado hace 8 años en una cafetería y lo sigue usando. Fin. ¿Fin de qué? ¿Su negocio? No, su negocio sigue. Y sigue ganando bien y todo. Pero no puede franquiciar, que sería exponencialmente mayor. Y creen que tiene, digamos, alguna duda de invertir 534.90 en registrar en la clase 43. No, pero no sabía, porque se ha dedicado a gestionar su negocio. Genial. Pero en la universidad, ¿sabes qué? Oye, en la universidad me enseñaron que si tengo un negocio con potencial, podría registrar mi marca. Una vez que ya le haya metido inversión, lo haya desarrollado. A veces uno se adelanta y luego dice, oye, pero no salió y gasté esa plata que podía haberlo usado en insumos o en capacitación o en otras cosas. Sí, claro. Si no lo ves como inversión es así. Pero cuando lo ves como inversión, nunca lo vas a considerar un gasto. Por más de que el emprendimiento no llegue a buen puerto, porque puedes trasladarlo igual. Se puede transferir. Y dura 10 años. ¿Cómo sabes que no lo vas a retomar? Tal vez alguien sí tiene el tiempo. Alguien no renunció a su chamba, pues, y le dedicó 100%. O sea, hay que ver los casos donde sí se puede hacer algo. ¿Ya? El tema de propiedad intelectual tiene bastantes. De estos casos hay cientos. ¿Ya? Y cuando digo cientos no exagero. Solo cuestión de ver en Decopy la cantidad de marcas que se registran. Y las obras protegidas por derecho de autor no se tienen que registrar. ¿Cuántas obras hay que la gente puede explotar y no saber que no lo puede hacer? Pero como el otro lo hace, yo lo hago. Bacán, en la calle, en la universidad no. Esa siempre ha sido mi lógica. Un consejo es mantener a la formación en esos temas de propiedad intelectual y derecho de exclusiva. El tener respeto. Mucha gente en este país debería escuchar eso y aprender un poco el respeto en general por la propiedad ajena. Si no la tienen por la ajena, menos por la intelectual. Pero acá sí, pues. Y los que sabemos debemos luchar por esa cuestión. Antes la gente compraba pirata todo el tiempo. ¿Quién no compró un DVD pirata cuando era muchacho? O lo más, digamos, vomitivo que pueda haber, un libro pirata. No, pues eso no se debe hacer. Eso no se hace. ¿Ya? Hay que pensar en esa lógica, enseñar esa cuestión, transferir ese conocimiento para que haya un poquito quizás más de respeto. Y así, en realidad, el sistema funcione para los que estamos ahí, para toda la sociedad, porque se supone que para eso es la protección de los elementos de innovación, de invención, de esfuerzo y de creación intelectual. Gracias, John. Qué importante, ¿no? Una reflexión que en un contexto en el que estamos, qué importante hablar del respeto, ¿no? Del respeto y que es algo que forma parte de nuestro día a día en los procesos formativos que damos en las universidades. Entonces, has tocado un tema muy importante en tu alocución, John, el tema de la inversión, el tema de la seguridad jurídica que uno puede tener respecto de sus inversiones. ¿Cuántos emprendedores invierten todos sus ahorros en una apuesta, no por un futuro, por una prosperidad? Y muchas veces por falta de conocimientos, por falta de saber qué puertas tocar, ¿no? No se logra aquello. Y muchos comienzan quizás con las importaciones, ¿no? Hago importaciones y invierto todo y después me llega una carta notarial, porque todos mis ahorros, yo emprendedor, los empeñé en traer un lote de mercadería que yo pienso que va a ayudarme, ¿no? En este camino. Muchas veces se comienza, ¿no? Te
técnicamente le llamamos especulación de mercaderías, ¿no? Uno compra, vende, ¿no? Y en la diferencia, pues, se genera la ganancia. Y esa es parte del aprender a conocer el mercado y luego comenzar a desarrollar productos propios. Pero vieran la cantidad de casos que llegan por las importaciones. Y acá yo recurro a todo tu expertise, Elizabeth. ¿Cómo nos está yendo con los importadores? ¿Qué está pasando? ¿Qué riesgos hay? ¿Y qué es lo que ocurre en el mundo real cuando no nos enteramos de cómo funciona el sistema de propiedad intelectual? Sí, bien. En cuanto a ello, justamente el día de ayer, no sé si ustedes conocen el caso del Plim Plim, en donde se multaba a una empresa, a Saga, ¿no? Porque en estas plataformas digitales, pues, a través de esta aplicación Linio, ¿no? Se estaba en venta polos con este dibujito de Plim Plim. Llegó una carta notarial porque estaban copiando, ¿no? No teniendo ninguna autorización para ese dibujo. Lo importante, ¿no? En derecho de autor y en marcas, porque también tiene Plim Plim como marca y el derecho de autor del dibujo, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros estamos trayendo estos polos sin autorización? Obviamente nos lo van a detener, ¿no? Bueno, en este caso, que era mediante la plataforma, ¿no? Y a base de esta denuncia, ¿no? Se consagró pues una multa muy superior a esta empresa, ¿no? Por tener en su plataforma productos que eran falsificados, ¿no? O que no tenían la propiedad intelectual, no tenían el permiso necesario, ¿no? Y las multas van en 250 UITs o dependiendo de cómo lo resuelve la instancia que corresponde, ¿no? En este caso en marcas. Y es muy importante saber esto, ¿no? Saber si podemos traer, por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora que todas las empresas van a estar muy atentas, ¿no? Sobre todo en marcas, ¿no? Cuando nosotros vamos a importar productos con los elementos de repente de Disney o juguetes, ¿no? Qué importante debemos saber si estos tienen la propiedad intelectual acá definida, ¿no? En marcas, ¿no? Entonces, eso es muy importante y las plataformas también, ¿no? Si nosotros vamos a proveer en Marketplace, ¿no? Un producto, ¿a qué producto? ¿No? Debe haber instancias o las mismas plataformas, porque ahora justamente eso se mencionaba, ¿no? Las plataformas tienen algún modo de identificación de que estos productos tengan los permisos necesarios. No lo sé, quizás acá tenga más experiencia. Yo no tengo experiencia en este lado, ¿no? Pero en la resolución mencionaban que no había una forma de que estas plataformas pues incluyan algunos requisitos, ¿no? Que incluyan estos pedidos o estos permisos quienes pongan en esta plataforma. Entonces eso es algo con los que debemos tener cuidado, con los que debemos seguir a la vanguardia, ¿no? En temas de protección en propiedad intelectual. Yo quiero llamarlos a la reflexión. Ya estamos en los minutos finales de este espacio de puntos y pensando en nuestro país, ¿no? Creo que todos estamos con la expectativa de tener un proceso electoral justo, un proyecto país. Y en ese proyecto país, la propiedad intelectual suma muchísimo a nuestro sector empresarial. Entonces, y pensando en nuestro país, ¿cómo se podría llevar, digamos, el conocimiento sobre cómo utilizar a favor de nuestros empresarios el sistema de propiedad intelectual? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Quizás no desde nuestras experiencias. ¿Y qué tanto podría aportar la universidad? Entonces, pensando en nuestro querido país. A ver, muchas veces, como lo mencioné hace unos momentos, en un emprendimiento lo hace uno solo. Cada cosa muchas veces cada empresa comienza con una sola persona.
a mí se me ocurrió esto, o siempre he soñado con hacer esto, tengo una formación en ingeniería, en administración, soy abogado, quiero llevar a cabo este tema. Tal vez no tenga nada que ver con la profesión que estudié en la universidad. Ideal si estudiaste en la mejor, que es la Universidad Católica. Pero digamos que quiero llevar a cabo algo. Ok, lo haces tú solo. Y quieres ser, o eres, el que hace todo. No vas a estar contratando a nadie, tú eres el ingeniero industrial, pero, ¿no? ¿Para qué vas a contratar a, no sé, a un ingeniero electrónico, a un abogado? ¿Para qué? Tú eres el gerente legal, FCO, todo. Porque ¿para qué vas a gastar en eso si tú tienes una formación? El consejo primario que le puedo decir a una persona que saca pecho y dice, yo lo hice solo, es genial, te felicito. Hay que ver si todo estuvo bien hecho. No, pero no he tenido ningún problema hasta ahora. Bueno, tal vez sí tenga después. O sea, no quiere decir que esté mal, está muy bien. Pero un consejo que yo le daría a un emprendedor es, oye, ten respeto o no subestimes la preparación o el conocimiento que pueda tener alguien que se ha formado justamente en un tema que te pueda ayudar de forma paralela. Asesórate. Uno en la universidad hace un montón de amigos y redes. Una llamada, un WhatsApp, un café. Sirve para pedirle a alguien un consejo sobre cómo proteger, sobre cómo tal vez saber que si en el mercado de X producto hay o no hay tal sistema, sirve tal cosa, es, digamos, económicamente viable, es positivo eso. ¿Ya? Sirve bastante y da, en realidad, muestras un interés mayor por lo que estás haciendo. Es como cuando, digamos, uno quiere ser, digamos, padre de familia, dice, no, yo leo en TikTok y leo, no, pues, no. O sea, hay cosas que no son así. Uno tiene que ser, digamos, respetuoso del conocimiento ajeno y prepararse. Si lo vas a hacer tú solo, prepárate. Lee, investiga bastante, ¿ya? Para poder llevar a cabo los procedimientos internos sin necesidad, ya que eres tú el todopoderoso, ¿no? El ingeniero de la PUC, el llevar a cabo, digamos, una empresa sin mayores complicaciones, ¿ya? Finalmente, lo que yo sí puedo aconsejar a quienes están en la universidad es que usen sus redes. Usen bastantes redes para poder informarse y verificar si lo que ustedes están haciendo ya lo ha hecho alguien antes y tal vez mejor. Y ustedes pueden mejorar lo que ya estaba mejorado, porque es de conocimiento público. Por eso las patentes, por ejemplo, se publican y son de acceso libre. Porque si bien es cierto, te dan una exclusiva para que tú comercialices, el conocimiento es amplio y es libre, porque así tiene que ser el conocimiento, no la propiedad. Es otra cosa. Sí, bien. A nivel de universidad, bueno, les comento que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual cada año hace un recuento estadístico de cómo está cada país. Eso se llama el nivel de innovación. Actualmente nosotros estamos en el puesto 75 de 113 países, ¿no? CONCITEC, a través de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, está dando pequeños criterios para poder sumar o para poder bajar esta innovación. Y mucho tiene que ver de cuántas patentes tiene una universidad, de cuántos emprendimientos tiene un país y cómo esto se vincula, ¿no? Entonces, podemos aprovechar porque CONCITEC da mucho financiamiento, muchos programas. Entonces, podemos empezar desde las universidades y las universidades se debería implementar el tema de propiedad intelectual en las aulas, ¿no? Para que todos podamos conocer estos beneficios que brinda la propiedad intelectual. Y si por ahí sale un emprendimiento, como el caso de que hablamos de una tesis formada para crear un emprendimiento, podríamos tener financiamiento de estas múltiples beneficios que traen, por ejemplo, ProInnovate, ¿no? Para distintos financiamientos de emprendimientos. Y luego, concertar con una empresa. Busquemos soluciones. Básicamente Lima es muy amplio, ¿no? Pero en regiones también podemos crear soluciones para que las empresas nos miren,
¿no? Para que ellos puedan llegar a nosotros y podamos solucionar los problemas que tiene esto. Esto va a hacer que se desarrolle una sociedad, ¿no? Entonces, ese es el camino, eso es lo que está haciendo a nivel de Estado con CITEC en alianza con Indecopi, ¿no? Y yo siempre digo, hasta hace 10 años, en el 93, 99, nosotros éramos una entidad de solo gestionar y administrar, otorgar y denegar patentes. Ahora estamos saliendo a las universidades porque creemos que eso es importante para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Gracias, Elizabeth. Gracias, John. Para todos quienes nos acompañan en presencial y que nos están siguiendo por redes sociales, ustedes cuentan con un ecosistema de universidades articulado a través de la red CATI, que es una red que justamente coordina el Indecopi y que se articula con las redes internacionales que ya son propiciadas desde la propia Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que forma parte del ecosistema de Naciones Unidas. Y en sus universidades a nivel nacional están los centros CATI. Ustedes, emprendedores, para invertir bien, para crecer, para prosperar, tienen que utilizar todo lo que está a su favor. Y ahí están las herramientas del sistema de propiedad intelectual. El tema de las marcas. Si yo invierto, tengo que poder generar una distinción de mis productos o servicios en el mercado. Tengo que invertir bien. Tengo que saber si voy a importar bien. Para eso están los estudios de libertad de acción, para no importar algo que tiene una patente protegida en el Perú, para no traer un producto que resulta que su forma tiene una marca tridimensional vigente en nuestro territorio. Tengo que aprender a gestionar mi información clave, valiosa, mediante el secreto, no la divulgo. Cuido mi información sensible. Soy correcto para aprender a emprender y a crecer. Tenemos que utilizar todo lo que está a nuestro favor. Y ustedes tienen, a través de este ecosistema, más de 50 universidades y centros de investigación, tienen acceso a información gratuita y asesoría gratuita también. Para quienes nos escuchan, aquí en la Universidad Católica tenemos el CATIPUC. Nosotros brindamos servicios de asesoría para todo aquel que lo necesite. Entonces, tomen contacto con nosotros y con gusto, nosotros o cualquier universidad de la red que gestiona el Indecopi, estamos a su disposición, porque su éxito es nuestro éxito. Y tenemos que entre todos meter el hombro y sacar adelante a este hermoso país. Yo les agradezco, mi querida Elizabeth, querido John, por este espacio juntos y los invitamos a continuar con la programación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Y ahora continuamos con el siguiente panel. Casos de éxito de la investigación al mercado. Para este caso invito a Iván de la Vega, profesor asociado en Centrum PUC, quien va a ser nuestro moderador. También invitamos a Ever San Román, CTO de Samenix. Ahí, adelante por favor. A Carlos Saito, cofundador de Caira. Carlos. Ya, muy buenas tardes. Estamos en horas de almuerzo. Sabemos que el hambre está, ¿no? Cerca. Así que vamos a trabajar, por favor, con un tema que se vincula a toda la articulación de los esfuerzos que hemos estado escuchando esta mañana. Vamos a hablar de la academia va al mercado, transferencia de conocimientos que se crean en las universidades, en este caso spin-off, que salen al mercado y que tienen un impacto importante en su proceso de creación, de articulación y también de mirar un poco las estrategias que se han aplicado, y por eso tenemos a estos dos panelistas muy exitosos que han hecho esta transferencia y que nos van a comentar un poco sobre este tema. Rápidamente les doy una anécdota que hace 4 meses. En abril estuve una semana como experto mundial en temas de ciencia, tecnología e innovación en Inglaterra, y en una de las conferencias que estaba dando sobre un neoconcepto que es el de innovabilidad para el mundo, cuando me referí a casos como los latinoamericanos en el centro de Europa, y les comenté que habían empresas que en algún grado no tenían todavía el proceso de formalidad. Varias personas en el
en la discusión del almuerzo se me acercaban para preguntarme que cómo era posible eso. Yo les dije que hay contextos distintos, que hay articulaciones distintas, que hay países con desarrollos en distintos momentos y ese era como un punto de partida. Aquí tenemos lo contrario, es casos exitosos, personas que desde la universidad han logrado desarrollos de tecnologías y la han puesto en valor de mercado y lo han hecho con mucho éxito. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo nacieron sus ideas de emprendimiento? Muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento un poco. Mi nombre es Ever San Román. Yo soy docente de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Pues yo soy CTO de una empresa, de un spin-off llamado Samenis. Nosotros hemos desarrollado un sistema que se llama Mavis. El Mavis es una tecnología para lo que se llama tamizaje de cáncer de mama. Nosotros pues nacimos, pues como bien lo has dicho, de una investigación que yo lidero desde el 2018. Y fue una investigación que yo le hice en base a mi doctorado, que era un poco ver cómo las ondas electromagnéticas interactuaban con el cuerpo humano. Basado en este concepto, lo que comenzamos a ver es que había artículos que nos habían desarrollado en equipos, en el cual pues ya daban ciertos indicios de que a baja frecuencia las ondas electromagnéticas, frecuencias bajas como las que usamos en este caso de celulares, radios y demás, podían de cierta manera localizar en el cuerpo algunos anomalías que estén altamente vascularizadas, es decir, que contengan agua. Y en base a eso, nosotros construimos realmente un sistema en el cual podemos nosotros ver la presencia de una anomalía. ¿Y por qué es importante? Es decir, sabemos que en el mercado existen técnicas como la mamografía, la ecografía, que son muy buenas, y obviamente se desarrollan muy bien, pero para una, digamos, para el ámbito que tenemos en Perú, pues no es suficiente tener un mamógrafo o un ecógrafo, porque tienen realmente unas contrapartes para nuestra realidad peruana, especialmente para la realidad que tenemos en las zonas rurales, en ciudades pequeñas, porque en ciudades pequeñas no podemos llevar un mamógrafo, tampoco podemos llevar a un radiólogo, que es el que hace la ecografía. Entonces, estas personas, pues lamentablemente, cuando van a los hospitales, en este caso de neoplasias, pues van con casos de cáncer muy avanzados, con estadios muy avanzados. Y esto me di cuenta haciendo algunas mediciones dentro de mis proyectos, en los cuales los estadios más altos eran normalmente de las personas, pues de la parte rural, ¿no? Entonces, esas personas, lamentablemente, también se les hacía muy costoso ir a las ciudades, salir de su ámbito y hacer tratamientos complicados de quimioterapia. Entonces, esto pues realmente no es muy justo, digamos, para estas personas. Y entonces nosotros creamos un sistema en el cual es un brasier que tiene una maleta parecida a las maletas de viaje, que hemos metido la tecnología y lo único que necesitamos hacer es que esta persona se ponga el brasier. Está diseñado para que un personal técnico, una enfermera o personal técnico de medicina, pueda simplemente colocarles el sistema y después darle a andar con una tablet a un sistema. Toda la información viaja hacia la nube y lo puede ver un radiólogo, un especialista. Y ese especialista podría ver si realmente este sistema o esta anomalía pues es plausible de entrar a un, yo que sé, en este caso al sistema de neoplasias del Perú, ¿no? Muy bien. En la misma línea, antes de pasar a nuestro siguiente panelista, nos va para ti. La propiedad intelectual. En el punto anterior se habló mucho de cómo nosotros podemos proteger nuestros conocimientos. Cuando estamos en la universidad, como investigador, desarrollando tu tema doctoral, cuando llevas esto al mercado, la estructura de propiedad intelectual, brevemente, para darle paso a nuestro siguiente invitado, ¿cómo ustedes han desarrollado este punto, que es una fase muy relevante para los invitados que tenemos hoy acá? Sí, claro que sí. En este caso, lo que nosotros hemos hecho es hemos ido ante Indecopy para ver, primero, como hemos hecho un modelo de utilidad acá, porque ya había algunos sistemas parecidos en el mundo. Uno de ellos es el MamaWave, que es una camilla en el que uno se echa, la mujer se echa y pone la mama. El principio de acción, que son las ondas de microondas para la detección, ya está hecho. Entonces, es muy difícil hacer una patente de invención, pero en este caso es un modelo de utilidad. Y este sistema, pues actualmente estamos desarrollando una PCT para pues implementarlo a nivel mundial. Excelente. Bienvenido. ¿Cuál sería el proceso de incubación de la idea y después llevarla al mercado para nuestros invitados del día de hoy, por favor?
Sí, abajo. A ver. Ok, ahora sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Saito. Yo soy de Grupo Caira. Caira es un emprendimiento, es una startup que nace ya hace 10 años, acá como un tema de tesis. No fue mi tema de tesis, fue un tema de tesis de una de mis socias. Y actualmente somos 3 socios en Caira. Ella desarrolló un dron para poder, o con la capacidad de medir la calidad del aire. Este dron ya ha ido cambiando a lo largo de estos 10 años y hoy en día pues ya es un módulo estático que se pone en diferentes puntos de la ciudad para poder medir justamente lo que les comento, que es la calidad del aire, ¿no? Y así como hemos desarrollado el software, hemos desarrollado el hardware también, en ambos casos. Y digamos, este proceso de innovación, bueno, en este caso nace de la tesis, pero como consecuencia de conversar con el mercado, por así decirlo, porque es muy importante cuando uno emprende escuchar al mercado, ¿no? Nosotros cuando fuimos con la idea de decirle a las industrias, a las empresas, vea, tenemos un dron que tiene sensores para medir la calidad del aire, lo podemos poner sobre las chimeneas, sobre las industrias y demás cosas, un poco que nos miraban con cara rara, vamos a decir así. Dijeron, ¿esto cómo funciona, no? Y nos decían, no, pero no lo puedes poner en un solo punto para que el dron aterrice y esté ahí una hora y mida lo que está pasando ahí por una hora, porque eso nos interesaría más, digamos, en el lapso de un tiempo, cómo están los gases en ese lugar. Entonces, como consecuencia de esas conversaciones con el mercado, nosotros dijimos, vamos a cambiar, vamos a dejar de hacer este dron con sensores de calidad del aire y vamos a desarrollar un módulo estático que tenga sensores de calidad del aire. Y en el interín, digamos, en los 10 años, como les comento, después nosotros primero lo desarrollamos para exteriores, digamos, para los parques, las autopistas y demás. Y después nos dijeron, y lo puedes hacer para interiores, para centros comerciales, para los hoteles, para constructoras y demás. Dijeron sí. Entonces creamos otro producto, vamos a decir así, que ahora mide también la calidad del aire en interiores. Entonces, dentro de este proceso de innovación, hay que escuchar mucho al mercado. Si bien es cierto, uno tiene las ideas y uno puede decir, bueno, esta es la idea que yo creo que puede servir, al final el mercado es el que habla y el mercado es el que guía y el mercado es el que nos orienta y dice, bueno, esta es la necesidad que yo tengo. Yo necesito medir en puntos fijos, ¿no? Hoy en día ya tenemos una red de sistemas colocados en diferentes puntos de la ciudad, en el extranjero también, que están midiendo constantemente la calidad del aire y que también, otro factor que lo podemos conversar luego, cuando tú vas donde una municipalidad, una empresa y más, y le hablas de calidad del aire, hace 10 años no te entendían mucho. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es calidad del aire? Si yo respiro todos los días, si yo respiro bien. Gracias, entre comillas, al COVID, se pudo entender un poco más qué es la calidad del aire, ¿no? Digamos, las partículas que hay en el ambiente y demás cosas. Entonces, hoy por hoy ya cuando nos presentamos ya nos entienden un poco más. Pero también hoy por hoy no es prioridad, vamos a decir así, para una municipalidad el tema de la calidad del aire. Para ciertas municipalidades sí, para otras no. Porque los problemas que tienen las municipalidades, por ejemplo, son otros, ¿no? Digamos, el crimen y demás cosas. Entonces, ese proceso de convencimiento, vamos a decir así, ese proceso de enseñarle al cliente lo que uno tiene, también hay que ver cómo se hace. Y es interesante ese proceso dentro de la innovación también, ¿no? Porque uno no puede simplemente tratar de imponer su producto sin conocer la necesidad primero del mercado. Entonces, hay muchos pasos dentro de este proceso. Ahí les dejo con 2 o 3. Vamos a quedarnos contigo, vamos ahora al revés con las preguntas. Tú has hablado del cambio tecnológico, has Sí. hablado de los últimos 10 años que han ido identificando necesidades en el mercado, que esto le permite además hacer una vigilancia tecnológica del justo del el proceso que ustedes están desarrollando y lo llevan, ¿no?, de un tema móvil a un tema estático, a espacios abiertos, a espacios cerrados. ¿Cómo hacen para mantenerse en frontera, ¿no?, de competitividad con respecto a las tecnologías que van surgiendo?
Claro, eso es interesante, es una buena pregunta porque, digamos, digamos, nosotros o por lo menos como uno lo trata de ver es, uno siempre tiene que estar innovando en este sentido. ¿Ok? Digamos, uno puede crear algo y decir, bueno, eso funciona. Pero eso de repente funciona este primer año. Y como bien han dicho, nace la competencia, que es buena la competencia. Y la competencia está a la par tuyo o un poquito mejor. Dice, ok, ¿cómo hago para yo mantenerme un paso más que la competencia? Entonces ahí es donde uno tiene que siempre pensar en nuevas ideas, innovar sobre lo que está haciendo, pero esa innovación nuevamente tiene que ir de la mano con lo que el mercado dice. Porque de repente yo puedo innovar de cierta manera, pero nadie me lo compra. Entonces una innovación que sí quedó bien para los laboratorios, para los papers y demás, pero no para el mercado. Y nadie me lo compra, pues, ¿no? Entonces no resulta como como lo que puedo vender. Entonces, eso es muy importante, ¿no? La innovación tiene que ir de la mano con la necesidad en el mercado para que, digamos, tú tener esas ventas que son muy importantes en las startups, en los emprendimientos, y, y que puedas estar un pasito más que el competidor. Muy bien, excelente. Ahí, para todo el público, hay dos procesos que se han visto claramente acá. Cómo se desarrollan ideas, iniciativas pro innovación. La organización tiene esa infocultura. Y cuándo hay actos verdaderos de innovación y cuándo se producen actos fallidos. Podemos tener grandes ideas, hacemos el desarrollo tecnológico, implementamos hacia el mercado, resulta que el mercado ese requerimiento no se activa y se produce un acto fallido. Entonces tenemos esos dos procesos. Excelente el punto porque es práctico y nos da ese contexto. Siguiendo con nuestro panelista inicial, la pregunta clave acá es cómo surge el proceso, quiénes participan en la ayuda del proceso de incubación, de aceleración de la empresa, cómo salen al mercado, qué actores desde el financiamiento, desde la propiedad intelectual, cómo ustedes desarrollaron ese proceso. Ok, muy buena pregunta. Nosotros estamos justo en ese proceso. Bueno, nosotros hemos salido gracias, pues obviamente a una incubadora. Una incubadora nos ayudó a comenzar a crecer como empresa en general. Después de eso, pues como somos un spin-off, la universidad nos ayudó muchísimo también para un poquito dirigirnos, ¿no? Porque uno no conoce pues todas las, digamos, todas las facetas, ¿no? Del mercado y demás, ¿no? Yo soy un ingeniero electrónico y entonces, pues en muchas cosas he tenido que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Y en este proceso sí, yo creo que es importante todas estas oficinas de transferencia tecnológica. Y después de eso, pues también es importantísimo aliarse con gente que realmente conoce desde diferentes ámbitos, ¿no? Porque yo soy un ingeniero electrónico, pero lo que me estaba metiendo era una cosa que necesitaba de doctores, necesitaba pues obviamente administradores de diferente, un grupo humano muy variado para darle sentido a esta iniciativa. Muy buen punto. Vamos a quedarnos contigo para continuar un poco la dinámica, la articulación, porque en esa orientación hablamos en la mañana, hemos escuchado presentaciones muy claras en el sentido de que se necesitan equipos multidisciplinarios, se necesitan crear los potenciales ecosistemas de innovación, que no solamente desde la perspectiva, porque estabas estudiando tu doctorado, tengo entendido, desarrollas potencialmente la idea, ves en el mercado, ¿no? El sentido común te dice, esto tiene aplicabilidad, y además es una innovación social porque están ayudando a la gente y ese desarrollo en esa interacción de la búsqueda, por ejemplo, de los fondos, ¿cómo hicieron? Porque eso es una de las preguntas clave cuando uno dice, oye, estoy con una gran idea, tendré esa necesidad de mercado como nos comentan, voy a buscar el financiamiento. ¿Dónde? ¿Qué actores participaron ahí en el proceso? Mira, eso es interesante. Mira, para el desarrollo de este sistema sí tuvimos mucho el apoyo de Prociencia. Realmente tuvimos tres proyectos ganados por parte de Prociencia, con el cual nos permitieron desde hacer el desarrollo hasta hacer que se llama ensayos clínicos, porque estos sistemas necesitan ensayos clínicos. Entonces, realmente en esa primera parte de desarrollo sí. Después también tuvimos el apoyo de ProInnovate para ya lanzar un producto mínimo.
Actualmente nosotros hemos ido a varios lugares. En primer lugar también hemos tocado las puertas desde Chile, porque ganamos un concurso de innovación para temas de retos de cáncer. También hemos ido, hace poco yo regresé hace 2 semanas de venir a Japón, porque ellos también están muy interesados en la tecnología, debido a que las personas japonesas son personas muy recatadas y no les gusta que se les toque. Entonces esta tecnología pues les iba muy bien, porque aunque tienen ellos pues un sistema en el cual funciona muy bien, que el municipio se encarga de otorgar realmente el tamizaje de cáncer de mama a las mujeres, pues las mujeres muchas veces no quieren ir, pues básicamente porque no les gusta. Entonces, esta tecnología, como simplemente es ponerse un brasier, les encaja muy bien para subir sus estándares, ¿no? Y entonces hemos visto que hay un grupo de mercados extranjeros, básicamente, que les ha gustado mucho esta idea, ¿no? Para llevarla a cabo. Y en ese proceso estamos. Excelente, ese es el punto del escalamiento. Hay un modelo muy utilizado en la literatura científica que habla de Leiderdorf y Edkowitz, nos hablan de la triple helix, el modelo de la triple hélice de la innovación. Como tú bien lo dices, aquí calza perfecto. El gobierno, el Estado, desde los organismos que financian actividades de ciencia, tecnología e innovación, en este caso el CONCITEC, en este caso ProInnovate, en su momento Innovate Perú, han ido apoyando esa fase y después desde el punto de vista de la universidad también se han creado los canales de apoyo progresivo hasta colocar en valor de mercado este emprendimiento. Excelente. Nuestro panelista, en ese sentido, ¿cómo ha sido su proceso de incubación, de búsqueda de financiamientos, de apoyos multidisciplinares para que esto realmente llegue al mercado y se hayan mantenido con éxito en estos 10 años? Tú comentaste. Claro. Bueno, ahí nosotros sí seguimos un proceso de incubación aquí en la Católica, en ese momento en el CIDEPUC, fue nuestra primera proceso de incubación. Después se nos acercó un inversionista, digamos que fue nuestro primer capital, digamos, que se tuvo para poder ya comenzar con las ideas como tal. Hemos ganado también fondos del Estado, en Prociencia, en Innovate Perú, también estos fondos de Startup Perú, por ejemplo. Entonces siempre hemos estado en esa búsqueda, vamos a decir así, de financiamiento, fondos y demás, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado, pues, digamos, con los desarrollos y con lo que el mercado dice y demás, como ya lo he comentado, ¿no? Entonces, después digamos, nuestro primer proceso de incubación fue con el CIDEPUC, después hicimos otros procesos, pero pienso yo que lo más interesante o lo más importante, por así decirlo, en todo emprendimiento es cómo vendes tu producto. O sea, el hecho de que tú tengas que salir a vender, eso es algo que de repente no te lo enseñan en aulas o en un proceso de incubación. Es cierto, te dicen que es importante vender y te hacen llenar un montón de canvas y demás cosas, pero para mí, por ejemplo, al final del día tengo que salir a vender, tengo que salir a tocar puertas, tengo que escuchar, tengo que retroalimentarme con lo que me digan para poder mejorar mi producto. Y ese proceso de salir a vender muchas veces no es fácil, y ahí es donde uno más aprende, vamos a decir así. Entonces, porque estás en la cancha, como se dice, ¿no? Entonces, porque digamos, no todos te van a comprar el producto. Vas a escuchar muchos nos. Vas a escuchar muchos no, no, no. Y eso psicológicamente te puede afectar. Entonces, emprender también es un proceso psicológico dentro de todo, donde, digamos, tú tienes que estar preparado para cuando te digan no. Y que ese no, en vez de que te desanime, te motive a tocar la siguiente puerta y la siguiente puerta y así, ¿no? Entonces, el proceso de incubación, de aceleración, de búsqueda de capital es interesante, es importante, pero lo que sostiene el emprendimiento al final son sus ventas. Y el hecho de que uno tenga que salir a vender, a tocar puertas, desde mi punto de vista. Excelente el punto. Fíjense, un poco en la dinámica de ir, en este caso, la academia va al mercado, ¿no? En casos de éxito, digamos, dos casos
no solamente con alto impacto, sino que han pasado por todo ese proceso de aprendizaje. Cuando uno se incuba y tiene la idea y busca los asesores, las personas que te apoyan en las distintas fases, el tema de la estrategia de marketing, cómo comunicamos, cómo llegamos a los clientes, cómo interactuamos, cómo recibimos insights de ellos, es el factor crítico de éxito, porque además tengo buen producto, un desarrollo tecnológico que tiene alto impacto, pero además requiero comunicarlo de manera adecuada. Necesito interaccionar para recibir más insights, para mantenerme innovando, porque si me quedo con el primer producto probablemente sea exitoso en una fase temprana y después sabemos que hay un índice muy alto de empresas que quedan fuera del mercado en ese proceso. ¿Cuál sería tu mensaje de ese reto, de esa lección aprendida, más allá del el proceso de incubación puesta en mercado? ¿Qué mensaje le mandarías a las personas que están aquí, que pueden ser profesores, estudiantes, que están buscando potenciar su idea? ¿Qué recomendación les darías? Bueno, quizás digamos, en base a a la experiencia, es eso que les comento, ¿no? O sea, el hecho de que tengan que ir a vender, salir a vender. Porque, digamos, yo soy ingeniero también, ¿no? Y digamos, yo puedo ser bueno y armo el módulo y demás, y es un buen producto de repente para mí. Pero de repente si nadie lo acepta, nadie lo compra, o yo no lo sé vender, entonces, pues al final el emprendimiento fracasa. ¿Ok? Y eso es lo que pasa de cierta manera. Y ahora, uno puede tener los contactos también. Yo puedo tener el contacto aquí, el contacto allá, y tocar puertas y demás. Pero digamos, hay veces que no basta nada más con esos contactos. Uno tiene que ponerse la camiseta, como se dice, de su empresa y ir tocando puertas. De repente tocas 10 puertas, 9 te van a decir que no. Una te va a decir que sí. Listo. Ya cumplí. Ok, me dijeron que sí. Ok. ¿Qué fue lo que le gustó? Le gustó esto, esto, que ok, listo. Entonces, en el intento 11, voy a ir un poquito más con eso que le gustó a este 10, para ver si a ese 11 le gusta. De repente toco 10 puertas más y ya 8 me dicen que no y ahora 2 me dijeron que sí. Y así ir mejorando constantemente. Eso, digamos, como yo les digo, y como yo creo también, emprender no es para todos, porque el hecho de que te digan varias veces que no, psicológicamente te puede afectar. Porque, digamos, yo veía hace un par de días atrás, estaba con mi esposa y con mi hijo en el patio de comidas del Jockey Plaza. Y lamentablemente, como ustedes saben, hay niños que entran ahí y venden cosas, venden sus golosinas. Y yo lo veía al niño yendo mesa por mesa en el patio de comida. Y le decían que no lo escuchaban. El niño, pues, simplemente como que no existía. Eso yo creo que al niño, digamos, le está creando una resiliencia muy interesante. Que mañana más tarde ese niño que de repente tenía 15, 16 años, porque yo lo veía así, le va a servir para su trabajo futuro. Cuando se acercó hacia nosotros, yo le dije a mi esposa, hay que comprarle. Y le compramos. Porque yo sé también lo que se siente cuando te dicen que sí. Cuando ese niño vende algo, un caramelo, una fruna, que es lo que nos ofrecía, yo sé esa sensación que él está sintiendo y cuando le dicen sí, pues dice, pude vender. Listo, sí se puede. Voy a la siguiente mesa, a la siguiente mesa. Y así yo lo vi al niño mientras comía. Y yo lo vi a mi hijo y le dije, vea, ese niño tiene tu edad, porque mi hijo tiene 16 años. Y ese niño se la está luchando. Tú das las gracias que estás aquí con nosotros y estás tranquilo. Entonces hay realidades diferentes también. Pero más allá de eso es, digamos, como les digo, ¿no? Emprender, tanto si ese niño está creando esa resiliencia y nosotros los que emprendemos también tenemos que crear esa resiliencia, esa constancia, esa perseverancia, esa disciplina de seguir, de seguir, de seguir y disfrutar el proceso, que es importante también, porque es un proceso al final del día.
Entonces eso sería como un consejo que les puedo dejar y una reflexión ahí también. Excelente, muy agradecido. Para cerrar con nuestro panelista, y tú nos comentabas del proceso de escalamiento. Cuando uno organiza, diseña, ¿no? Y piensa y convierte en éxito inicial una empresa de base tecnológica proveniente de una universidad, después tú interaccionas y hay un modelo de negocio, yo tengo una estrategia. Esa estrategia se asocia a unas capacidades. Y esas capacidades tienen una arquitectura organizacional que dice, bueno, quién es el CEO, quiénes son las personas que están en las distintas unidades, hay unos procesos. Ahora que hablas del escalamiento, nosotros ya logramos el éxito, en el caso tuyo. Estamos en el mercado peruano, hemos logrado estos avances. Ahora tú nos comentaste que estuviste en Japón y que has estado en otros países. ¿Cuál sería una estrategia de escalamiento regional e incluso a otros continentes? Y con esa idea cerramos porque estamos ya con los tiempos cortos, pero básicamente ese creo que sería el mejor consejo para ver una estrategia en desarrollo. Sí, claro. Una de las cosas que es más importante es siempre estar un poco activo en convocatorias y ver realmente qué concursos existen, porque realmente, al igual que en Perú, que se quiere crear fondos, en el mundo realmente está en busca de ideas innovadoras. Entonces hay muchos lugares que realmente quieren, es decir, hay muchos ángeles, hay muchos Capital Venture que realmente están en búsqueda de alguna idea que realmente se pueda escalar. Entonces, yo lo que les aconsejaría es que siempre estén pendientes de estos. Nosotros hemos ido un poco por el MIT, por Harvard, para ver cómo son los entornos, los ambientes tecnológicos de emprendimiento y desarrollo que realmente existen. Hemos estado en Cambridge, como te dije, también hemos estado en Santiago. Hemos estado en muchos lugares porque realmente esta tecnología realmente necesita unos fondos más grandes de los que actualmente hay en el Perú, ¿no? Es decir, para poder escalarlo realmente pues hemos visto que la realidad es que necesita fondos más grandes, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo les animaría siempre a ser persistentes, a seguir buscando, porque como dice también el anterior ponente, realmente los startups y este tipo de tecnologías o este tipo de emprendimientos se necesita mucha constancia, una mucha constancia porque muchas veces te van a decir que no. Pues básicamente vas muy feliz tú y te das cuenta que no es lo que realmente se requiere, ¿no? Entonces el aprendizaje, realmente pues también escuchar mucho a otras personas que están en el mercado siempre te va a ayudar, ¿no? Creo que eso sería. Excelente, fíjense, estamos muy bien de tiempo, ya Karina nos tiene ahí con la medición. Mensaje de cierre, primero, cuando yo termine le damos un aplauso a nuestros dos ponentes. El punto siguiente, capacidad de hacer inteligencia competitiva. Eso que tú mencionas es esa capacidad de mirar el mundo, de cuáles son las patentes que están en desarrollo, no solamente en el Perú ni en la región, a escala mundial, cuáles son los conocimientos más avanzados que existen desde el punto de vista de la ciencia, pero también ir a universidades tecnológicos en distintas partes del mundo, hacer la vigilancia tecnológica temprana para ir viendo qué tecnologías podemos desarrollar y después prototiparlas con la necesidad de mercado, porque no es solamente la idea, y si hay adopción tecnológica o una mejora interna o una co-creación que sería innovación abierta. Estimadas y estimados, para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes el cierre de la mesa de hoy en la mañana y básicamente desearles a todas y todos que tengan un gran almuerzo y un gran aplauso para nuestros dos ponentes.